Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que el Señor me concede una vez más de ser portador de esta palabra. Quiero darle gracias a mi cobertura, a mi apóstol Sergio Enríquez, por darme este hermoso privilegio tan maravilloso. Y quiero en esta preciosa hora empezar orando y dándole gracias a Dios, porque sé que es necesario que todos estemos rogándole al Señor para que en esta hora los cielos se abran a favor y que los que hoy nos sintonizan puedan ser edificados a través de esta palabra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque reconocemos tu grande amor, tu grande misericordia. Hoy, Padre, pongo delante de ti mi vida, mis pensamientos. Pongo delante de ti, Señor, toda palabra, papito lindo, que vaya a salir de mi boca, Señor, que antes sea filtrada por tu Espíritu Santo, Señor, que no hable de mi propia cuenta ni de mi propio conocimiento, sino que hable de tu propia voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora pongo delante de ti mi vida y declaro, Señor, que los cielos se abren a nuestro favor, que reprendemos toda potestad, toda hueste de maldad que opere, Señor, sobre nosotros, sobre este lugar. Declaramos que el ambiente es propicio, Señor, y que no tiene arte ni parte sobre nosotros, Señor. Declaramos que la palabra fluirá al norte, al sur, al este y al oeste. Todo esto te lo pido, Señor, confiando plenamente que tuyo es el poder y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, bendito Espíritu Santo. Amén. Quisiera esta preciosa hora decirte, amado hermano, que es importante no dejar de mencionar que la venida del Señor está pronta a suceder. Es inevitable ignorar las señales, es inevitable dejar de ver, dejar de oír aquellas cosas que en este tiempo se están contemplando. Yo quisiera decirte, amado hermano, que el Señor está pronto a aparecer en las nubes, basado en acontecimientos no solamente pandémicos, sino señales que obviamente, hermano, hemos estado viendo que están aconteciendo en algunos países, principalmente en Estados Unidos, México y por qué no decir en nuestro país, Guatemala. También hemos podido ver las lluvias, cómo han hecho estragos, pero también podemos decir lo que acaba de acontecer en la Ciudad de México, un terremoto que obviamente, hermano, causó de alguna manera estragos. Son señales que nosotros no podemos ignorar, pero debemos de saber que el enemigo conoce que muchas veces estos tiempos que se están moviendo o manifestando en el mundo pueden provocar miedo, pueden provocar pánico en la humanidad y por qué no decir también en los hijos de Dios. El punto es que cuando el miedo o el pánico llega, lo que hace en el ser humano muchas veces es desistir de su caminar, querer desistir de su caminar en el Señor. Y cuando alguien desiste de caminar en el Señor, pues obviamente pasa algo, la persona puede retroceder y no avanzar. Entonces es necesario que nosotros no nos detengamos, sino que avancemos. Y basado en esto, es por eso que Dios puso en mi corazón este nombre para este tema, y es sin mirar hacia atrás. Ahora, yo quisiera que me entendieras cuando se habla de la palabra mirar hacia atrás, y cuando vamos al griego 3694 aparece el nombre episo, y cuando vemos el significado, dentro de ellos remarqué con color amarillo y dice dirección hacia atrás, o también dice detrás, pero luego aparece retroceder y volverse. Ahora, fíjate bien, estamos hablando
de las cosas que muchas veces nos pudieran detener y dejar de avanzar. El punto es que el ser humano nunca se puede detener, sino o avanza o retrocede. Y retroceder es como, hermano, es menguar, es no ir en pos de la evolución. El Señor dice en su palabra que Él nos llamó para alcanzar una estatura. Entonces, fíjese que cuando alguien mira hacia atrás, suceden cosas que obviamente no son buenas, sino son desagradables. Ya que el hecho de mirar hacia atrás es volver a vivir aquellas cosas que en su momento nos causaron algún tipo de daño. Y puede ser que el daño fue profundo. Volver atrás es traer a memoria, fíjese bien, volver hacia atrás es traer a memoria los errores del pasado. Es volver otra vez a recordar aquellas etapas de nuestra vida que nos marcaron, que nos hicieron daño. Entonces, hermano, retroceder no es lo correcto como hijos de Dios. Fuimos llamados a avanzar, fuimos llamados a alcanzar una estatura, porque es necesario que entendamos que la iglesia que va a ser arrebatada, la que va a participar de ese evento, es una iglesia que no se estancó, es una iglesia que evolucionó, no es una iglesia que retrocedió, sino que avanzó, no importando lo que podía haber adelante, sino que sobrepasó los muros, sobrepasó las cercas, no hubo límite para la iglesia. Entonces, yo quisiera que veamos este texto en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, Filipenses 3:13. Y esto lo escribe Pablo. Pablo lo deja marcado y dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Oiga bien, dice: me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Entonces, Pablo tenía una historia. En Pablo había una historia. Cada uno de nosotros sabemos que Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo. Y la vida de Saulo fue una vida desagradable, una vida de pecado, una vida de maldad. Habían tantas cosas que considero que, como cualquier hombre a la manera de Pablo, no eran gratas a recordarlas. Pero Pablo por eso lo escribe y dice: me olvido del pasado. Pero luego dice: me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Entonces, esto me impresiona porque Pablo al mismo tiempo hace la aclaración: tengo que hacer un esfuerzo. O sea, no es solo de ir en pos avanzar, sino vas a encontrarte con cierto tipo de batalla por ir en pos de lo que está delante de ti. Ahora bien, ¿qué es lo que está delante de ti? Porque en este caso Pablo se está refiriendo a lo que el Señor tenía preparado para él. Pablo se está refiriendo a un llamado, a un llamamiento a hacer algo que al Señor le agradaba, algo que el Señor de lo cual ante antemano a él lo había preparado, pero que sabía que en ese caminar iban a haber batallas y una de ellas iba a ser su pasado. Entonces, para mucho pueblo de Dios, y este es el tiempo cual yo digo que es un tiempo peligroso, porque muchos querrán retroceder y no avanzar a causa de lo que sus ojos ven o oídos oyen. Entonces es por eso que el Señor, Pablo escribe y dice: me esfuerzo. Y hoy el Señor te dice: es necesario que te esfuerces. Es necesario que avances, es necesario que vayas hacia adelante, que no te detengas. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 19 y verso 17, quiero que veamos este otro ejemplo. Y por favor, fíjese bien, vamos a hablar un poquito respecto a la condición de Lot y su familia. Recordemos que el Señor mandó ángeles a la casa de Lot, porque ellos eran mensajeros, llevaban un mensaje de parte de Dios, en lo cual se había ya destinado la destrucción de Sodoma. Pero yo quiero que usted sabe la historia, no quiero entrar a profundidad en el detalle, sino como quiero enfocarme en la palabra: que no mires atrás. De eso estamos hablando.
Dice que cuando los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo, fíjese bien en esto, escapa para salvar tu vida, ok. Pero luego dice, no mires atrás y no te detengas en ningún valle. Corre hacia las montañas, porque si no lo haces, serás destruido. Yo quiero que usted me preste atención, por favor, porque recordemos que Lot le presentó a los ángeles otra ciudad hacia donde ellos podrían esconderse, como ignorando el consejo que estos ángeles le habían dado. Le habían dicho, no mires atrás. Preste atención conmigo. 1, no mires atrás. 2, no te detengas en ningún valle. 3, corre hacia las montañas. Entonces, los ángeles, en este caso, yo quiero que usted preste atención. Tu amigo que me escuchas, hermano que estás viendo, oyendo esta prédica. Recuerda que cuando hablamos de ángeles, no solamente vamos a hablar de seres celestiales, sino también de aquellos hombres que Dios ha levantado en este tiempo en una congregación para que te diga qué hacer. Entonces, fíjese que el ángel le dijo hacia dónde era correcto ir a ocultarse del juicio. Y le mencionó montañas, huye hacia las montañas. Pero te decía al principio, Lot, antes de esto, si usted lee la historia, Lot no se fue hacia donde los ángeles le habían dicho, sino él escogió un lugar. Entonces yo quiero que miremos el significado de la palabra valle y de la palabra montaña. Fíjese que la palabra valle tiene que ver con círculo. Círculo. Y ahí hay más significados. Ahí hay más significados, pero yo me voy a quedar en uno. Y me voy a quedar solo en la palabra círculo. Quiere decir que alguien que mira hacia atrás es aquel que se queda en el valle. Es aquel que se oculta en el valle. Y en los valles no hay seguridad de vivir. De hecho, ya le expliqué lo que al principio ellos le dijeron, que no se quedaran en los valles. Entonces, cuando alguien habita en un valle, ¿cómo identificar a alguien que está en un valle? Bueno, primero que nada, cuando hablamos de un círculo, estamos hablando de alguien que no avanza, alguien que se mantiene en círculo todo el tiempo. Y esto lo podríamos ver como aquellos que han sido alcanzados por una maldición generacional heredada de parte de sus padres. Una persona que ha sido atrapada en un círculo es una persona que no ha podido renunciar a esa vana manera de vivir que heredó de sus padres. Y mientras alguien permanezca en ese círculo, lejos de vivir, para él hay muerte. Lejos de haber salvación, para él hay condenación. Entonces es por eso que los ángeles le dijeron a Lot, a la familia de Lot, no se queden en los valles, sino huyan hacia los montes. Impresionante, porque cuando yo veo que ellos le describen un lugar seguro, lo mandan al monte, a lo que es el monte. Y fíjese que la palabra monte, hay una palabra en el hebreo 20:25 y es la palabra Harel o Harel. Y mira, hermano, qué precioso. Harel tiene que ver con monte de Dios. Aleluya. Pero también tiene que ver con altar de holocausto. Entonces a mí me impresiona mucho, porque si ellos le habían dicho dónde iban a estar seguros, le estaban diciendo: escóndete en el monte de Dios, habita en el monte de Dios, ahí vas a tener un altar para glorificar al Dios Todopoderoso. No vas a morir, ninguna destrucción hay para los que habitan en el monte de Dios. Para los que están en el monte Harel no hay juicio, Dios los guarda de la tribulación. Así que me impresiona mucho esta palabra, porque
si usted ve un poco lo que sucede en la vida de Lot cuando no huye al monte, sino que va, y es más, ni siquiera en la ciudad en la cual él había hablado quedarse, se establece, sino dice la palabra que se escondió en una cueva. Y ahí estuvo con sus hijas, y lo que pasó con ellos fue que las hijas tuvieron relaciones sexuales con su padre. Entonces, hoy el Señor lo que te dice es: ve al monte Jarel, escóndete en el monte Jarel, porque ese es el monte de Dios. Aleluya, Dios es bueno, amén. Yo no sé si Dios te está hablando, pero a mí me emociona, me satisface en mi espíritu entender lo que Dios hace con los que Él ama. Ahora fíjese bien, dice: el precio de mirar atrás, hacia atrás. Oiga bien, vemos otro caso. Vemos que la orden era no voltear atrás, no volver atrás, ¿ok? Pero dice que en Génesis 19:26 vemos que el caso de la esposa de Lot, dice que miró hacia atrás y se convirtió en un bloque de sal. Ahora mire otra cosa, hermano, porque aquí vamos a ver algo que también es impresionante. Fíjese, hermano, que cuando yo veo acá lo que hace esta mujer y en lo que se convierte, encuentro algo espectacular y que es importante que lo veamos. La palabra atrás, en este caso del Hebreo 39, es la palabra akhar, y mire lo que significa: estar atrasado, significa demorar, significa detener, significa tardar. Entonces, hermano amado, mire, escuche bien, cuando vemos lo que este significado en el caso de la esposa, hermano, cuando alguien, hermano, mira hacia atrás, se detiene, ya no avanza. Pero oiga, ojo con esto, porque tal vez esto ya lo expliqué de otra manera, pero dice que se convirtió en una estatua de sal. Ahora, fíjese bien esto. La palabra sal viene del hebreo 44:17 y es la palabra melak. Melak, no soy hebreo ni griego, pero usted sabe, hermano, ahí usted lo ha de entender. Y mire lo que significa esto, hermano. La palabra sal dice que tiene que ver propiamente polvo. Propiamente polvo. Entonces, el producto de detenerse te convierte en estatua. Pero cuando veo la estatua, es alguien que ahí se quedó, no evolucionó, no alcanzó la estatura. Pero cuando vemos que la estatua es de sal, vemos que se convierte en polvo, y la Biblia dice que el polvo es comida de serpiente. Todo aquel que no avanza, todo aquel que retrocede, oiga bien, lo que le espera es convertirse en polvo, en comida de serpiente. Entonces, hermano, por eso es que el enemigo le interesa que usted no avance, le interesa que usted no evolucione. Es por eso que el enemigo trabaja con la mente de mucho del pueblo, también del pueblo de Dios. Trabaja mucho con los pensamientos, trabaja mucho con los recuerdos. Al enemigo le interesa que tú te recuerdes de tu pasado, porque recordando de tu pasado ya no evolucionas, te conviertes en estatua y te conviertes en polvo y en alimentos para ella o para él. Así que yo no sé cómo vas tú viendo este punto. A mí en lo particular me impresiona ver el resultado de las consecuencias de ver hacia atrás. Nosotros no podemos quedarnos viendo hacia atrás. Adelante va el Señor, adelante está el Señor. Él es el blanco perfecto, hacia Él debemos de ir. Él es el punto al cual cada uno de nosotros debemos de ver. No te pusieron a ver hombres, sino a ver al Señor. No te pusieron a buscarle defectos al hombre, sino ver la perfección de Dios, porque Él es perfecto, nadie como Él. Aleluya. Entonces, mira esta otra palabra, Lucas 9:62, la TLA. Jesús le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos
le salen torcidos. Entonces, hermano, oiga bien, cuando usted deja de ver a Dios, su caminar se comienza a torcer. Cuando usted deja de ver a Dios, su vida comienza a ser un caos. Cuando usted deja de ver a Dios, su vida ya no es la misma. Las cosas que al principio hacía bien, las deja de hacer. ¿Por qué? Porque dejó de ver al perfecto. Por eso, hermano, oiga bien, es importante que nosotros entendamos que nosotros fuimos llamados para ver aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que resucitó, aquel que venció la muerte. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Pero cuando alguien voltea a ver hacia atrás, su vida es completamente trastornada y nada de lo que hace lo hace bien. Oiga bien, porque una es el parecer tuyo y otro es el parecer de Dios. Hay cosas que tú le llamas bien, pero para el Señor no están bien. Hay cosas que para ti podrían ser excelentes, pero para el Señor son imperfectas. Porque cuando el hombre deja de ver a Dios, entonces comienza a verse a sí mismo, comienza a ver a los demás y comienza a compararse y comienza a competir, y aquello se vuelve un desastre. Así que, oye bien, no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. En pocas palabras, yo diría que aquel que retrocede, que aquel que voltea a ver atrás, no es apto para participar de la mesa de las bodas del Cordero. Así que es importante que a esto nosotros le pongamos mucha atención. Ahora, veamos este otro punto. Cuando uno retrocede, o cuando la persona retrocede, cuando alguien deja de ver hacia el frente, comienza a anhelar aquellas cosas que un día vivió en Egipto. Yo sé que cada uno de nosotros venimos de un mundo, o por lo menos yo vengo de un mundo de pecado. Yo no vengo de un hogar donde lo primero que me enseñaron fue adorar a Dios. Yo vengo de un hogar donde lo primero que me enseñaron fue adorar ídolos. Lo primero que yo conocí fueron imágenes del frente mía, creyendo que eran dioses. Es por eso que cuando yo llegué a Jesús, muchas cosas me asombraron de las cosas que yo hice porque no le conocía. Entonces, importante que veamos esto en Números 11:5. Oiga bien lo que pasa cuando alguien tiende a Egipto en su corazón. Dice: cómo extraño el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Ahora fíjese bien esto. Dice: ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es este maná. Entonces yo quiero que usted preste atención. Quiero hablarte del Números 11:5 primero. Recordemos que cuando uno viene de un mundo, hermano, donde el temor a Dios no es prioridad, donde lo que reina son tradiciones, son costumbres, y muchas de ellas, por qué no decir todas, son paganas. Cuando yo acepté a Cristo, hermano, hace más o menos 29 a 30 años, yo venía de una religión en la cual habían fiestas que en ese tiempo, como yo no conocía a Jesús, las consideraba bonitas. Y recuerdo que cuando los primeros años que yo comencé a buscar de Dios, cuando las dichas fechas se acercaban, provocaba en mí cierta nostalgia. Comenzaba a despertar en mí ciertos deseos, como quien dice: ay, lástima que ya no estoy allá, lástima que ya no puedo participar de. Ahora, por favor, quiero que me escuche con oídos circuncidados. Cuando uno empieza a caminar en el Señor, uno comienza a morir, pero no muere del todo. Va muriendo poco a poco, a medida que se va enamorando de Dios, a medida que vas conociendo a Dios, las cosas van desapareciendo una a una. Pero ojo con esto, hay gente, hay pueblo de Dios que lleva años en el Señor, que ha visto milagros. Hermano, por ejemplo, cuando vemos esta expresión, Israel vio, hermano, fue testigo de las plagas de Egipto.
ellos pudieron ver y contemplar cómo el Señor le daba autoridad al líder que iba con ellos. Ellos no podían decir que ignoraban quién era Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos habían visto los milagros, hermano. Entonces, perdóneme, yo no podría decirle a ellos, tienen razón. Yo diría que el hecho del, no, mire, oiga esto, el desierto, a veces la prueba que vivimos, nos hace desear muchas veces, hermano, las cosas de Egipto. Entonces el punto es que cuando se retrocede en nuestra mente, cuando se retrocede, hermano, cuando dejamos de ver hacia adelante, lo que sucede, hermano, es que comienzan a brotar en nosotros deseos que no son los deseos de Dios, sino son deseos que son producto del mundo, producto de Egipto. Aleluya. Gloria a Dios. Pero verso 16, yo creo que lo tengo acá. Dice que el mirar atrás te conduce a despreciar lo celestial. Interesante esto. Hermano, es importante que entendamos que si nosotros no comenzamos a contemplar, lo celestial, hermano, vamos a perdernos, vamos a desviarnos, vamos a menospreciar lo que verdaderamente deberíamos de cuidar, y como pago tendremos, hermano, una mente manipulada por un espíritu de rebelión. Fíjese bien, ellos comenzaron a decir, ahora nos estamos muriendo del hambre y todo lo que vemos es este maná. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que es el maná. Era un alimento que había descendido de los cielos. Era un alimento que podía saciarles, hermano, toda necesidad. El maná era una comida que Dios les había enviado. Ahora, hermano, en este tiempo hay gente que se ha cansado de oír la palabra. Hay gente que está cansada de oír mensajes. Hay gente que ha dejado de oír prédicas y su mundo está encerrado en otra cosa. Hay gente que ya se ha cansado de oír mensajes, de oír predicadores. Hay gente que, por ejemplo, hermano, hay ministros, los que predicamos por las redes sociales. Muchas veces ni el pueblo de Dios se conecta para ver la palabra, para escuchar la palabra, porque ya se cansaron del maná. Ahora, el punto es que cuando dejan de amar lo celestial, estamos viendo que su mente comienza a retroceder. Dejan de avanzar, dejan de alcanzar aquello por lo cual fueron llamados a alcanzar. Entonces, hermano, esta noche yo creo que necesitamos, hermano, ver si realmente estamos apreciando lo que Dios nos da. Hermano, yo no sé cuánto se llevará un ministro para preparar un mensaje. En lo personal, yo me llevo varias horas. Y para que exponerlo en 20, 15 o no sé cuántos minutos, y para que la persona diga, ya me cansé de oír lo que está diciendo esta persona o este personaje. Y hermano, fácil, usted que hoy me ve, usted puede tomar su control remoto y cambiar de canal y ver otra cosa que a usted posiblemente le parezca interesante. Puede ser que usted deje de ver el mensaje por ir en pos de un deporte, de una actividad distinta. Y cuando usted ignora eso, cuando usted hace y toma esa acción, usted lo que está diciendo, ya me cansé del maná. Entonces, hermano, no podemos cansarnos de lo que proviene de Dios. Recuerda, Dios quiere hablarte hoy, quiere hablarte mañana, quiere hablarte pasado. Dios siempre quiere hablarle. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es su hijo. Yo no sé si usted aguantaría un día, un mes, un año sin hablar con su padre. Tengo la dicha de todavía tener a mi padre vivo. Y sabe una cosa, a veces mi padre tiene 85 años y mi padre a veces me cuenta historias
que yo no conocí o que no sé de ellas, pero Él me habla como que si yo las conociera. Y yo, hermano, a veces me río porque digo, si mi papá supiera que yo no sé de quién me habla, pero le presto atención. Quiero oír su voz. Quiero escuchar lo que Él me diga, aunque no sé de qué me habla. Ahora, a diferencia de Dios, Dios sabe quién eres. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe por dónde estás pasando, el proceso que estás viviendo. Dios conoce tu problema. Por lo tanto, cuando Dios te habla, no te va a hablar porque no tiene nada que hacer. Dios te va a hablar para enseñarte. Dios te va a hablar para ubicarte. Dios te va a hablar para corregirte. Entonces no podemos despreciar la palabra que viene del corazón de Dios. Toda palabra, hermano, que se expone en este retiro es una palabra que ha venido, que ha sido cocinada en los cielos para edificarte, para fortalecerte, para echar fuera el miedo, para echar fuera la angustia, para quitar la enfermedad. Pero si nosotros venimos e ignoramos esa palabra, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a convertir en débiles. Vamos a terminar viviendo en los valles. Vamos a terminar, hermanos, siendo gobernados por maldiciones generacionales que nos van a alcanzar y van a hacernos presa de ellas. Y entonces, hermano, ¿qué va a pasar? Vamos a morir en los valles. Pero el Señor no quiere que tú mueras en los valles. El Señor quiere que tú escales hacia los montes. El Señor quiere que tú escales hacia los montes. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo no sé, pero yo sé que Dios está hablando, no le digo a uno, yo sé que Dios le está hablando a muchos. Yo sé que Dios es un Dios que no se cansa de decir que te ama, de decirte que tiene planes de bien y no de mal. Por eso cuando empezaba el mensaje me comencé a dar cuenta por qué Lot ignoró el consejo de los ángeles. Y déjeme decirle que hoy en día mucho pueblo de Dios ignora el mensaje de los ángeles, ignora el mensaje del ministro. ¿Sabe qué pasa? Porque muchas iglesias están llenas de gente intelectual, de gente universitaria, de médicos, de ingenieros, de psicólogos y qué sé yo, tantas personas con una preparación humana. Y muchas veces quieren oír un mensaje conforme al conocimiento que ellos tienen. Y cuando comienza a hablar el Señor, ignoran lo que Dios dice y terminan haciendo lo que Lot hizo. Lot se estancó. Lot viene y escuche bien, ya le dije, no agarró ni para los valles ni para los montes, sino se fue a esconder a una cueva. Entonces, hermano, hoy mucho pueblo de Dios está metido en cuevas. Ojo con lo que le voy a decir y presta atención. Iglesias, hermano, donde se vale de todo. Iglesias donde el temor no está. Iglesias donde hermano permiten cosas que al Señor no le agradan. Basándome a lo que Lot vivió en aquella cueva, teniendo intimidad con sus propias hijas. Hermano, eso es algo que aunque nosotros lo veamos grueso, sabemos que existe, sabemos que pasa, sabemos que dentro de la iglesia hay iglesias, hermano, donde hay pecado en el altar, hermano. Y muchas veces el ministro lo sabe y lo ignora. Ahora, yo te pregunto, ¿es eso lo que Dios quiere? ¿Es eso lo que Dios quiere de ti? Esta noche el Señor lo que quiere es que cambies tu manera de ver, que cambies tu manera de pensar. Mira dónde estás parado. Es tiempo que te pares y mires el camino que has recorrido, que mires cuánto has avanzado. Aleluya. Entonces, fíjese bien, el mirar atrás te conduce a olvidar el propósito de tu desierto. Hermano, los desiertos no son tratos, los desiertos no son castigos, los desiertos de Dios son un propósito. A veces nosotros no comprendemos eso porque cuando nos duele algo creemos que el Señor nos está disciplinando por alguna falta. No, y lo que el Señor quiere es enseñarte algo. Te voy a meter aquí, pero yo te voy a enseñar algo. Le doy gracias a Dios porque el Señor me permitió vivir la enfermedad del COVID.
Y le agradezco a Dios porque toda mi familia fuimos metidos en el mismo proceso. Y claro, no es una enfermedad bonita, no es una enfermedad para recordarla todos los días, pero al final, en esa etapa, el Señor me enseñó cosas maravillosas. El Señor me hablaba, el Señor hermano, en una ocasión recuerdo que despierto a la 1 de la mañana, digo despierto, pero realmente nunca dormí, yo sentía que no dormía. Y al sentarme a mi cama, lo primero que veo es la hora, y era la 1 de la mañana, y entra un mensaje. Hermano, verdaderamente yo me quedé asombrado. Cuando yo veo el mensaje, alguien me decía a la 1 de la mañana: pastor, estamos orando por ti. Y cuando yo veo esa palabra, yo comencé a llorar y dije: pero ¿quién puede estar orando por mí a esta hora? Pero entendí que Dios sí estaba atento a mi necesidad. Quiero decirle que en ningún momento me frustré, que en ningún momento pensé en ya no seguir buscando o sirviéndole a Dios. Yo no tengo opción, yo prefiero servirle a Dios. Pero nunca en mi mente pasó la idea de retroceder. Yo dije: no, yo voy a seguir, pase lo que pase, pase lo que pase, venga lo que venga. Si me toca partir, moriré dándole la gloria a Dios. ¿Y sabe qué? En ese momento, al leer el mensaje que me entra, donde me dice: pastor, estamos orando por ti, déjeme decirle que en ese momento sentí literalmente un abrazo. Sentí en ese momento que yo no estaba solo. Yo sentí que muchos habían conmigo ahí en ese lugar. Yo me sentí, mire hermano, hace unos días mi amado apóstol tomó un tiempo para bendecir y para orar por los que habían perdido algún familiar. Y bueno, en ese momento comencé a oír testimonios de diferente tipo, pero hubo uno el cual yo me identifiqué con esa hermana cuando dijo: yo sentí la oración en mí. Yo sentí cuando las personas oraban por mí, y yo dije: no está sola esta mujer en lo que piensa, porque yo también lo viví. Cuando alguien intercede por ti, se siente. ¿Por qué voy a retroceder? Si el Señor me llevó a un desierto, también me llevó, hermano, la sanidad, también me llevó la provisión. No me dejó solo. Entonces, fíjese hermano, Números 14:3 dice: ¿a qué nos trae el Señor a esta tierra? ¿A morir en combate y a que nuestras esposas e hijos sirvan de botín del enemigo? ¿No será mejor regresarnos a Egipto? Hermano, por favor, debemos de entender, si el Señor el Señor hubiera podido arreglar a Israel en Egipto, pero entonces, hermano, Israel nunca hubiera llegado a ser una nación. Cuando Dios te saca de un lugar, es porque te quiere dar algo a ti, quiere hacer de ti algo extraordinario. Pero para que se borre lo que llevas en tu corazón, las cosas que aprendiste de Egipto, es necesario que te lleven al desierto. El desierto sirve para borrar el pecado. El desierto sirve para arrancar de tu corazón las cosas que al Señor no le agradan. El desierto sirve para probar tu corazón, para probar tu fidelidad. Por eso, si estás pasando una prueba, cualquiera que sea, el Señor está probando cuán fiel eres. Cuán fiel eres. Hoy el Señor te dice: ¿eres fiel? Y tú dirás: sí. Bueno, entonces soporta. ¿Eres fiel? Sí. Bueno, aguanta, porque yo estoy probando tu corazón. Y seguramente yo estoy consciente que al salir de la prueba, otra historia vendrá en tu vida. Al salir de esa prueba, otra cosa sucederá en ti. Vas a comenzar a ver la vida diferente. Vas a comenzar a pensar diferente. Vas a comenzar a hablar diferente. De manera que tu hablar va a ser conforme al corazón de Dios. Tu caminar va a ser conforme al corazón de Dios. Todo lo que hagas va a ser por agradar a aquel que te llamó. Entonces, hermano, no podemos retroceder. Porque, hermano, si retrocedes, no te vas a deleitar en tu desierto. Pero usted dirá: pastor, nadie se deleita en una prueba. Bueno, yo te voy a decir algo. Tal vez no te rías a carcajadas, pero vas a entender que Dios está trabajando en ti. No vas a decir: Dios no me ama, sino vas a decirle: Señor, solo enséñame qué estás haciendo en mí.
Solo muéstrame qué estás haciendo en mí. Yo quiero saber lo que tú estás haciendo en mí. Y entonces vas a comenzar a deleitarte en aquello cual el Señor está trabajando en tu vida. Amén. Entonces, veamos esto. El Señor ya olvidó tu pasado. Interesante, ¿verdad? Hemos hablado de olvidar el pasado. Hemos hablado sobre no retroceder, sobre no ver atrás. Ya hablamos. Ok, perfecto. Ahora esta palabra es para ti. Vamos a ver, yo sé que aquí hay gente que me está oyendo, que me está viendo. Hoy el Señor te dice, el Señor ya olvidó tu pasado. Entonces, si el Señor olvida tu pasado, ¿por qué tú lo traes a memoria? Mira, lo que Dios ya olvidó, a ti no te sirve, porque tampoco le sirve al Señor. Entonces dice, perdonaré todas las maldades que han hecho en mi contra y no recordaré más sus pecados. Escuche bien, escuche bien. Hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos sido ingratos con el Señor? Muchos de nosotros no hemos sido fieles. Muchos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Aquí hay gente que le ha dado la espalda a Dios por cosas sencillas. Hay gente que le dio la espalda a Dios porque se le murió un tío en la pandemia, porque se le murió una abuela en la pandemia. Ay, Señor, y no que era creyente. Hermano, no quiere decir que porque tú creas no te vas a morir. Él testificaba en el ministerio en el cual pertenecemos, Ministerio Sebenecer, en el cual tú y yo estamos. Muchos siervos han partido con el Señor, pero no por eso Dios es malo. No, Dios es bueno y la voluntad del Padre, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano, mira, yo te traigo esta noticia esta noche. Dios ya olvidó tu pasado. Dios ya olvidó tu pasado. Si tú puedes repetir conmigo en este momento esta palabra, di conmigo: Dios ya olvidó mi pasado. Dios ya olvidó mi pasado. Él ya no mira lo que fuiste, Él mira lo que hoy eres. Dios no trabaja con el pasado, Dios trabaja con el presente, porque del presente viene tu futuro y tu futuro se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, esto es hermoso. Solo por su sangre es borrado nuestro pasado. Aleluya. Dice, mire, oye bien, dice Hebreos 8:13. Si Dios habla de un nuevo pacto, oiga bien, oiga bien, oiga bien, si Dios habla de un nuevo pacto, es porque considera que el primer pacto envejeció. Todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. Obvio. Hoy no tienes que andar buscando corderitos o becerros para sacrificar, para que te perdonen los pecados. No, no, no. Ya no, eso ya no es, eso ya pasó. Hubo un sacrificio perfecto. Hubo un sacrificio en la cruz del madero. Hubo un hombre que murió por ti y por mí. Hubo un hombre que se atrevió a decir: yo iré, ellos no van a ir al madero. Y ese se llama Jesucristo. Permitió que traspasaran su costado para que sangre botara de su interior y que esa sangre te comprara, te lavara, te limpiara y borrara todos tus pecados. No hay nada mejor que eso. Así que en esta hora, si tú me estás oyendo, si en esta hora hay gente que está siendo ministrada por esta palabra, hoy el Señor te dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que en esta hora, yo quiero decirte, tú, amigo y hermano que me escuchas, Dios te ama. Dios te ama. Yo no sé si tú te puedes imaginar cuánto Dios te ama. Ha soportado tanto de nosotros, nos ha aguantado tanto. Hemos sido necios, hemos sido rebeldes, hemos sido insensatos. ¿Cuántas veces?
Pero aún así el Señor nos ama. Y yo quiero decirte en esta hora, amigo, hermana, joven, tú que me escuchas, Dios te ama. Y si por un pasado retrocediste, si por un pasado dejaste de avanzar, hoy el Señor te dice: yo quiero nuevamente volver a borrar tu historia. Quiero borrar tu historia, porque tu historia no sirve. Voy a escribir en ti mi historia. Y mi historia es mi historia de amor. Mi historia es mi historia de misericordia. Mi historia es historia de gracia. Borraré tu pasado. Ya en este momento lo olvido. Ya no recordaré más tus faltas, porque a partir de hoy recuperarás las cosas que habías perdido. Aquellas cosas por las cuales te llamé, las vas a recuperar de nuevo y volverás a ser aquel hombre que servía, aquel hombre que activaba. Vas a volver a ser un buen hijo en casa. Vas a volver a ser un buen hermano en tu casa. Si alguno en esta hora quiere recuperar lo que ha perdido a causa del pasado, yo creo que es tiempo para que te vuelvas al Señor y te reconcilies con Él. Si hay personas que no han conocido a Jesús y que esta hora quisieran entregarle su corazón, yo solo quiero pedirte que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, que me aparté de ti, que hice mi propia voluntad a causa de mis pensamientos. Perdóname, Señor. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque quiero ser tu hijo. Gracias, Señor, por mi salvación. Si en esta hora has hecho esta oración, yo quiero decirte que el Señor te da una oportunidad. Y aquellos que hoy quieren reconciliarse, pero también hicieron esta oración, el Señor ya te regresó a casa de nuevo como el pródigo. Te pone nueva ropa, nuevas vestiduras, te pone tu anillo en tu mano y tu calzado de nuevo. Hoy hay fiesta en los cielos. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Yo te bendigo en esta hora. Desde Guatemala al mundo, un país donde amamos al Señor Jesucristo. Desde aquí te bendigo. Bendigo las naciones, bendigo el lugar donde esta palabra va a llegar. Y yo le digo a aquellos que están en los lugares de conflicto: no teman, no se amedrenten, porque el Señor dijo que volvería y lo hará en cualquier momento. Y tu calvario, tu tormento terminará, tu desierto terminará. Yo te bendigo en esta hora. Gracias te damos, Señor, por la palabra. Gracias por este tiempo maravilloso en la cual me permitiste exponer esta palabra. Oh Señor, gracias Padre. Bendigo, Señor, a cada vida, a cada persona que logró escuchar esta palabra. Que esa palabra sea rema en cada una de las vidas que atendieron esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. En breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.